Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Gracias por acompañarnos desde donde estén, a través de Spotify o Facebook o vía televisión, radio. Gracias como siempre. Hoy nos acompaña una vez más Brenda Urbano. Brenda, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Muy bien, muy contenta de estar nuevamente en Código Libre. Agradecida por la invitación. Buenas noches a todos. Siempre se te ve muy jovial, muy linda. Ay, gracias. Y vamos a platicar sobre uno de los temas que has abordado durante tu trayectoria académica, las élites empresariales locales. Estudiaste en especial los que suceden en esta región y en esta ciudad, o al revés, en esta ciudad y en esta región, y nos resulta muy interesante cómo es que las élites empresariales, digamos, como actores sociales, tejen una red de colaboración entre ellas y a la vez tejen una red territorial, y entonces se va más allá de la ciudad. Si bien podemos ubicarlas en la ciudad, a fin de cuentas expanden sus redes de negocios, de impacto, de influencia hacia una región, y tú lo trazaste. Eso fue parte de tu trabajo de investigación y resultó muy interesante. Entonces queremos platicar con eso contigo. Y si te parece, empezamos un poquito por ese, me parece que es un contexto general, hablando de empresarios, de Estado, esa relación o ese vínculo que puede haber de territorio, primero en términos, generales o conceptuales, para ir entendiendo por qué tu interés en esto. Sí, bueno, pues fue como un interés muy genuino, porque yo soy de La Piedad. Uh-huh. Y yo creo que en la mayoría de las ciudades intermedias o incluso las capitales hay como una leyenda urbana, ¿no? De los grandes empresarios siempre. Lo que usualmente la gente de a pie sabe es que tienen poder económico, que tienen influencia, y hay como información aislada. Y mi interés era saber cuál era como su injerencia dentro del desarrollo de La Piedad, dentro de la historia de La Piedad. Y algo que caracteriza a las élites es efectivamente, como tú lo dices, hay relaciones entre ellos, suelen ser familias, en este caso pues son élites empresariales, pueden tener diversas empresas, consorcios, corporativos, y bueno, esto los caracteriza, pero otra de las relaciones claves sí es su relación con el Estado, ¿no? En cualquiera de sus niveles, o con actores que de alguna manera encarnan de alguna manera al Estado. Y La Piedad no era la excepción, no ha sido la excepción. Estas relaciones a lo largo del tiempo han cambiado, pero sin duda esas relaciones entre la élite empresarial y el Estado pues se han visto reflejadas en el territorio de La Piedad, ¿no? Entonces me parece muy interesante, porque a partir de estos actores se puede ir viendo la historia de La Piedad y el por qué La Piedad es así, cómo ha crecido y cuáles son como las necesidades que tanto el Estado como los empresarios han cubierto, ¿no? En diferentes momentos, porque lo interesante de esto es que estos procesos los delinean circunstancias económicas, ¿no? Y políticas mucho más amplias en los países.
Entonces, el caso de La Piedad yo creo que ilustra muy bien todos esos procesos. Se vuelve un caso de estudio o un caso de referencia, tanto para entender la dinámica entre ellos como para conocer esta ciudad misma y conocer cómo es la dinámica de un empresario y su dinámica económica, su dinámica social. A fin de cuentas también generan relaciones y eso a la vez nos lleva a relaciones institucionales generadas entre ellos. Y yo a raíz de tu estudio caí en la cuenta de algo. Cuando estamos hablando de, no sé, generación de políticas públicas, por ejemplo, estamos hablando de desarrollo local, pensamos en esas, como se podría decir en esta jerga, la triple hélice, por ejemplo, y pensamos en gobierno, sociedad y academia, por ejemplo, por decir algo. Pero resulta que a eso que le decimos sociedad, también hay ya en específico un sector empresarial, y en esa estructura que se va generando, a fin de cuentas una estructura social, tenemos a los empresarios generalmente, y eso es lo que veo con tu estudio, generalmente a la cabeza, digamos, de una estructura institucional. Sí se va a trazar una estructura. Podríamos pensar en términos generales que la cabeza de una ciudad como La Piedad o de un municipio como La Piedad es el gobierno, y no, la cabeza institucional es pues la élite empresarial, la que a través de sus redes de colaboración y redes institucionales o redes de asociación son muchas veces las que determinan las decisiones. Pero a ver, ¿tú qué nos dices? Sí, bueno, yo creo que el caso de La Piedad nos puede ilustrar mucho eso. O sea, finalmente los procesos importantes, decisivos en La Piedad, o sea, que han sido como grandes transformaciones, ha sido por los empresarios. Y bueno, este estudio yo lo hice de los años 60 a 2015, ¿no? Hice ese cierre. Le he dado seguimiento, ¿no? Porque es un tema que me sigue interesando, y porque definitivamente las necesidades de las ciudades no se acaban, ¿no? O sea, van surgiendo nuevas dinámicas en las que la ciudad se va adaptando. Pero es muy interesante digamos, como reunir todos estos o documentar todos estos procesos, porque, por ejemplo, la gente de La Piedad o que ha escuchado hablar de La Piedad, pues sabrá que tiene como esta historia de la porcicultura en la que La Piedad en los años 60 y 70, bueno, tuvo un boom. Y es ahí en esos años donde se afianzan los empresarios que hasta la fecha sabemos son los más importantes, ¿no? Estos grupos empresariales, la mayoría de estos grupos empresariales empezaron en ese sector, en el porcícola, y los que estaban en el comercial de alguna manera también invirtieron en porcicultura. Otros que estaban como en el sector metal mecánico, hidroeléctrico, también apostaron por la porcicultura, y en aquel momento su organización hizo que pues se generaran bodegas para almacenar granos. Se fueron independizando cada vez más y organizando de tal manera que pues ya tenían entre ellos manera de transportar a los cerdos en pie, ¿no? Y bueno, es muy importante también en este momento, porque a mí me parece, y es como una conclusión a la que llegué tardíamente, o a lo mejor está reflejada en el trabajo, pero que me parece importante, que es que sí, si se espera un desarrollo económico, debe de venir acompañado de infraestructura urbana, ¿no? Y eso sucedió en ese tiempo porque hay un piedadense que yo creo que muchos han escuchado mencionar,
Humberto Romero Pérez, que fue secretario particular de Adolfo López Mateos. Y digamos que esta relación y el hecho de que él fuera de La Piedad, pues hizo que el presidente Adolfo López Mateos volteara a ver a La Piedad. Y para ese tiempo, pues se construyó el bulevar que lleva su nombre, el centro de salud, la unidad deportiva, entre otras obras que por ahí me deben de estar faltando. Pero que sin duda si podemos pensar como en un momento de consolidación urbana para La Piedad, es este momento, ¿no? Que incluso si lo comparamos a lo largo del tiempo, pues yo creo que es la transformación urbana más importante. Entonces el que haya venido de la mano este crecimiento de los empresarios y esta organización y esta relación con un actor tan importante del Estado, fue definitiva, porque ahorita a lo mejor se nos hace poca cosa tener un centro de salud, ¿no? O tener una unidad deportiva, porque ya tenemos 5 o 6, pero para aquel tiempo, para el tamaño que tenía La Piedad, es muy relevante. Entonces, pues a mí lo que me deja ver esto es que los empresarios, o sea, tuvieron, digamos, como esa visión y esa persistencia de consolidar su empresa, pero también darse cuenta de que posiblemente la ciudad requería de otros servicios para ellos, ¿no? Nada más, a manera de ejemplo, con esto que comentas del Boulevard Adolfo López Mateos, viendo fotografías antiguas de La Piedad, y vemos una foto de la zona del bulevar cuando no existía todavía. Para empezar eran como unas calles tipo Pátzcuaro o casas tipo Pátzcuaro. Tú ves una foto y ves Pátzcuaro ahí, ¿no? Después las cosas se transformaron drásticamente para La Piedad, para mal o para bien, se transformaron. Y esto de haber trazado ese bulevar pues implicó expropiaciones y significó molestias seguramente de personas que no querían perder propiedades. Pero qué necesario se hizo ese bulevar. Hoy en día no me imagino esta ciudad sin ese bulevar. Y fue, como dices, trascendental para la ciudad. También me llama la atención cómo es que en otras ciudades podemos estar encontrando esos bulevares y también llamados así Adolfo López Mateos, en Celaya, en León, por ejemplo. Y también implicó un proceso de expropiación y de cercenar las casas para trazar ahí la avenida y tiene que ver con lo que comentas, esa vinculación con el Estado, porque entonces se vuelve un modelo urbano que se está dando en esos momentos, digamos, y que en el nivel nacional se sabe que se necesitan esos bulevares y que por lo que veo en La Piedad también permeó ese modelo y también se dijo, también aquí hace falta un bulevar y como dices, surgieron los liderazgos y uno de ellos es este señor Humberto Romero. Sí, y es muy interesante revisar los archivos de esos años porque te das cuenta de que algún pariente de los empresarios o un empresario como tal en algún momento fue presidente interino o formaba parte de la Junta de Mejoras públicas, algo así. Estoy dando un poco estoy siendo poco precisa en el nombre, pero que a mí me llamó mucho la atención porque después digamos como que esa junta que era parte como de una representación social pues estaba encabezada por empresarios, ¿no? Y había como cierto interés y cierto capital también para participar en las obras públicas. Ahorita lo sigue habiendo ese respaldo empresarial para los gobiernos municipales, pero yo creo que es más discreto que en aquella época, porque pues yo busqué y fue fácil acceder a esa información. Ahora pues no sé si sea una cuestión de seguridad también. Puede ser. Pero sigue habiendo esa participación y es muy importante porque a veces los ciudadanos no nos damos cuenta, ¿no? Que hay esas sinergias que están detrás del gobierno, que son
pues esas fuerzas que se van moviendo, ¿no? Y que por supuesto hay intereses detrás, ¿no? O sea, que es este crecimiento de las empresas que están establecidas. Ahora, La Piedad también tiene algo muy interesante, que es que La Piedad está conurbada con Santana. Uh-huh. Y eso también, esa conurbación fue clave para el crecimiento de los empresarios, uh-huh. porque sus empresas, sus granjas, la mayoría de los almacenes de grano, digamos como de esta parte importante en sus procesos productivos, está del lado de Santana y está del lado de Guanajuato. Uh-huh. Pero también era necesario que La Piedad tuviera servicios financieros, médicos, toda esta infraestructura urbana de la que depende la industria para crecer. Uh-huh. Entonces, bueno, para mí fueron descubrimientos muy interesantes, porque pues yo soy habitante de La Piedad, aquí nací, y la vi de manera completamente distinta, porque pude ver precisamente esos actores. Y es también muy interesante pensarlo en el largo plazo, porque si algo tienen las élites, pues es que son familias, ¿no? Entonces se siguen reproduciendo a lo largo del tiempo, siguen creciendo sus empresas. ¿Y qué pasa también con los gobiernos municipales? El típico problema de siempre, ¿no? No hay continuidad en los proyectos, al entrante no le pareció lo anterior. Y algo que sucede con una estructura de este tipo, que la llamamos socioinstitucional, uh-huh. Es precisamente eso, ¿no? Su permanencia en el tiempo. Que yo no quiero decir que siempre sean armónicas esas relaciones, uh-huh. o que su injerencia sea estática, o que todo el tiempo estén ahí presentes, pero están, uh-huh. y son agentes locales. Uh-huh. Yo creo que también la lección que nos queda a nosotros también como ciudadanos, que no somos empresarios, sino que estamos en otros sectores, pues es también, o sea, hacernos no necesariamente ver, pero sí afianzar nuestras acciones como ciudadanos. Uh-huh. Porque sí, todos perseguimos un interés, pero a veces se nos olvida que todos habitamos la ciudad, ¿no? Entonces uh-huh. vemos un problema. Ay, no, pues es culpa del presidente. Uh-huh. Ay, no, es que servicios públicos. Y en realidad, pues todos formamos parte del problema finalmente. Uh-huh. Oye, haciendo una pausa, ahorita retomamos propiamente el cuerpo de tu investigación, esto de las élites empresariales. Lo comentas y lo comentas bien, durante un tiempo los propios empresarios se han ocupado de gobernar la ciudad o el municipio. Aunque no sé, es mi impresión, pero a ver, es una pregunta que te quiero hacer. No sé si tienes en mente que eso ya no está sucediendo. Quizá están inmersos en estas formas de gobernar, en las estructuras socioinstitucionales de gobierno o de gobernabilidad, digamos, pero bajo otra figura, ya no como presidente municipal. Quizá el último empresario de relativa importancia fue Arturo Santos, en el gobierno 2006-2008, si no me equivoco. Después ya vinieron más bien personas que tienen más bien una carrera política, que tienen una licenciatura en algo, y después más o básicamente una preparación política, digamos, a través de su partido político. Y esto también tiene o genera formas diferentes de gobierno, a fin de cuentas, pero no dejan de ser influyentes, digamos, estos empresarios. Y lo he escuchado, seguramente tú también, como es que a los candidatos en las correspondientes elecciones a presidente municipal se les recomienda, o de ellos nace, pero a fin de cuentas tienen que ir a presentarse con el sector empresarial, con la élite, digamos, a presentarse como aspirante. Yo soy aspirante y quiero gobernar, y digamos que necesitan el visto bueno de ellos. Y por el contrario, también he escuchado que se dice, sí, está este candidato, pero los empresarios no lo ven bien, y entonces eso es importante, tener el apoyo o no de estos empresarios importantes de la ciudad se vuelve un asunto importante.
Sí, definitivamente. Yo creo que tienes que, como candidato, ser visto por ellos y sí, tener como quien dice la bendición, porque si no tienes la bendición, difícilmente vas a ganar, ¿no? Y yo creo que es también, o sea, sí, parte de ese respaldo que implica tener el respaldo de la élite empresarial. Pero yo creo que también se convierte como en una cuestión de secreto a voces, ¿no? O sea, a Perengano no le gusta este candidato, ¿no? Entonces, como que eso ya te da como una mala impresión. Dices, bueno, pues es que no está aprobado por las personas que tienen esta injerencia en la ciudad, pues ya como que no es tan positivo, ¿no? Y sí, ellos tenían, hubo un periodo que fue como de finales de los años 80 hasta casi finales de los 90, que fue gobernado prácticamente por empresarios o por personas muy cercanas a empresarios. Y pues ellos definitivamente siempre están cercanos, pero lo interesante de esto es que han creado instituciones que están cercanas al gobierno municipal y que tienen mucha influencia. Por ejemplo, las universidades. Sucedió cuando el Tratado de Libre Comercio exigía que de alguna manera los productos estuvieran como terminados para poder ser exportados y exigían ciertos procesos de calidad. Para muchos porcicultores eso fue una gran crisis, ¿no? Y eso que no estoy hablando de la influenza porcina, ¿no? Que fue en 2009. Previo a eso hubo pues como varios empresarios que estaban consolidados que no pudieron superar esta crisis porque no pudieron cerrar esas cadenas productivas, y para eso era necesario mano de obra calificada. Entonces empezó a haber pues más presión para que hubiera universidades en La Piedad. Y esto pues a finales de los 80, ¿no? Entonces ya nos aproximábamos como a un cambio muy importante en las formas de producir y de vender y de nuestras relaciones con el extranjero. Y pues tan así que estas instituciones, y yo creo que también el Colegio de Michoacán está como inmersa mucho en esta inercia, no necesariamente a lo mejor de la mano de los empresarios, sino como parte de buscar resolver problemas en La Piedad, de participar activamente, pues ahí está, ¿no? O sea, sí participan ellos con estas instituciones educativas, pero en su momento pues sí les tocó hacer muchas gestiones, ¿no? Entonces, es muy interesante esto porque pues ellos ya tienen todos esos beneficios, tienen empleados de muchos años, que son calificados, que son formados aquí en La Piedad y tienen personal nuevo, ¿no? Que va egresando. Yo creo que también es interesante porque yo creo que hace falta un poco como ir actualizando las carreras, porque ya hay un montón de egresados que han tenido que salir de La Piedad porque ya no encuentran empleo, etcétera, ¿no? Entonces la economía está tan diversificada que definitivamente yo creo que hace falta dar un siguiente paso respecto a esas instituciones, ¿no? Pero sí, lo que sucedió con estas universidades pues es que ellos donaron el terreno, ellos hicieron las gestiones para que de alguna manera las sedes fueran colocadas aquí. Una es federal, otra es privada, y ellos tienen más participación en la privada y tienen muchos proyectos estratégicos que de alguna manera benefician a sus empresas. Entonces digamos que lo interesante de las élites empresariales
es que han cerrado todo su ciclo productivo, lo han consolidado, pero aparte se han diversificado. Entonces es muy interesante porque ellos se van adaptando a los giros que tiene el mercado y lo han hecho desde La Piedad. Bueno, desde La Piedad y Santana. Yo siento que, como dices, la ciudad como ciudad tiene un tope de crecimiento económico, digamos. Como dices, si la gente tiene que salir de la ciudad, a fin de cuentas su terruño, es porque no encuentra oportunidades de empleo como las quisieran. Y a eso me refiero con que la ciudad tiene límites, digamos. Pero, y en este seguimiento que les has dado, quizá directa o indirectamente, ¿sientes que el crecimiento de estos empresarios y sus empresas también tiene un límite? ¿O esas sí se siguen expandiendo? Es que sí se siguen expandiendo. Sí. Porque, por ejemplo, pues ya muchas de las inversiones se fueron hacia el capital inmobiliario, ¿no? Hace poco comentábamos en el colegio de Michoacán que qué pasaba con el agave, ¿no? Pues posiblemente estén participando también en la siembra de agave. Y han también tecnificado la cuestión agrícola, no la han soltado, pero también ya pues producen otro tipo de alimentos, porque definitivamente pues la porcicultura se acabó y tuvieron que transitar hacia otras cosas. Hacia producir otras cosas, ¿no? Comida de tortugas incluso hacen ya, ¿no? O sea, lo que empezó siendo como tratar de abastecer al ganado porcino con el sorgo, ahora ya es comida para mascotas. Entonces, bueno, lo que yo he notado es que, o sea, como que el sector servicios dentro de ellos se acrecentó mucho, ¿no? Desde que empezaron como con sus empresas de transporte, etcétera. Fue creciendo más, pero yo también siento que es como una tendencia general de la economía, ¿no? Hacia el sector servicios, hacia diversificar ese sector servicios. Y ellos han estado como muy a la vanguardia en eso. Habría que pensar también en cuanto al límite de crecimiento de La Piedad, pero yo también siento que tiene que ver con un límite en el uso de los recursos naturales, especialmente del agua. Yo creo que esos serían como los retos y los topes más importantes, y más en el caso de La Piedad, ¿no? O sea, que la parte fuerte sigue dependiendo de la agroindustria. Sí, eso sigue siendo especialmente una ciudad o un municipio agroindustrial. Tiene algunos sectores despuntando, pero sigue siendo principalmente agroindustrial. Están despuntando sectores como el educativo, como el de servicios médicos, como comentas, porque se requiere para el desarrollo mismo de las empresas, pero sigue siendo agroindustrial. Y entonces pues tiene límites para abastecer, para darle empleo a todos, digamos, y darle bienestar a todos. Y es difícil, digamos, ¿no? Estar encontrando opciones, digamos, opciones de desarrollo, opciones para la población, para que se mantenga en la ciudad, es difícil. Y también es una ciudad de migrantes, entonces hay muchas familias que dependen de los envíos de remesas que envían sus migrantes. Y también en tu estudio trabajaste sobre el origen de las familias empresariales. ¿De esto nos puedes platicar algo? Sí, también es muy interesante porque casi todas se remiten como a generaciones en las que el fundador de las empresas nació a principios del siglo pasado. Ajá. Y regularmente de un origen muy humilde. Y algunos testimonios eran públicos, otros testimonios pues fueron rescatados a través de entrevistas, pero había unos a los que fue muy difícil acceder, ¿no? Por cuestiones de privacidad. Pero lo que coincidía la mayor parte de los empresarios pues fue que encontraron alguna oportunidad en el sector ganadero, y mucho fue a través de estrategias de ahorro.
Y entonces ellos cuentan que tenían que arriesgarse, ¿no? Ellos hacían mucho énfasis como en, bueno, ahorré de alguna manera y sabía yo que posiblemente podía tener como una oportunidad vendiendo abarrotes, ¿no? Uh-huh. Y no tenía mucho dinero para invertir, pero me endeudé, corrí ese riesgo y empecé a crecer, ¿no? Y entonces ellos van contando cómo de tener, a lo mejor es una historia muy romántica, ¿no? Uh-huh. De superación personal quizá, pero pues a lo mejor las generaciones que a lo mejor ya ven las circunstancias actuales de las élites empresariales, pues a lo mejor nunca se han preguntado, ¿no? ¿Cómo es que surgió ese éxito empresarial? Uh-huh. Y a mí me llamaba mucho la atención porque la mayoría de esas estrategias así fueron, o porque encontraron también una oportunidad de negocio en una ciudad que era muy pequeña, ¿no? Que era un pueblo. Uh-huh. Por ejemplo, una de las familias tenía como la concesión, la franquicia de en aquel tiempo como la única institución bancaria que había en el país. Entonces se dedicaba a hacer préstamos, ¿no? Hacía como esta labor que hoy conocemos de los bancos de servicios financieros. Uh-huh. Y también empezó como a invertir en grano, ¿no? Era comerciante. Y los ganaderos igual. Empezaron con un animal, luego con 2, con 3, hasta que de repente empezaron a incrementar muchísimo su ganado. Uh-huh. Y también la característica de esto es que toda la familia participaba en el negocio familiar. Uh-huh. E incluso si estaban diversificados a pequeña escala, por ejemplo, se dedicaban a la actividad ganadera, pero también a la comercial. Bueno, pues unos hermanos se dedicaban a lo ganadero y otros a lo comercial, ¿no? Entonces estaban divididas las tareas. Y algo también que tiene de particular pues las familias de esas generaciones es que eran más hermanos, ¿no? Eran 10 hermanos, 12 hermanos, 6, y todos participaban de ese negocio. Y hasta la fecha, si nosotros vemos algún organigrama de alguno de estos grupos empresariales, pues nos podemos dar cuenta de que esas labores siguen estando divididas. Uh-huh, uh-huh. Oye, me llama la atención, digamos, que esta ciudad también, y es algo que no se presume tanto, siento. Sabemos que somos porcícolas. En México hablas de La Piedad y dice, huele a puerco, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero no nos han dicho, pues hay charros. Y siento que hay una tradición importante en la charrería. De hecho, cuando hay oportunidad, lo primero que hacen siento yo que son empresarios, pues se suben a su caballo y van a estas ferias. De hecho, también me queda la impresión de que ya no he visto las ferias de este tipo últimamente, en últimos años. No sé qué impresión tienes tú. Pero la pregunta que te quería hacer es, ¿tienen esa tradición efectivamente de la charrería estos empresarios o son actividades completamente diferentes? Una cosa son esos empresarios que nos estás platicando y otra cosa son la charrería que se puede estar dando en la ciudad. Bueno, sí hay, bueno, es que también en la charrería hay como toda esta idea de las familias charras, ¿no? O sea, que la charrería se hereda también. Uh-huh. Sí, por supuesto, se adquiere si alguien está interesado, pero la charrería, al menos aquí en La Piedad, hasta donde yo sé, se hereda. Uh-huh. Y he visto que sí hay parte de estas familias empresariales participando, uh-huh, en la charrería. O sea, y han ganado campeonatos, etcétera, ¿no? Entonces sí es algo que está muy presente. La religión católica, uh-huh, también es algo que está muy presente y que marca mucho de sus principios, uh-huh, como empresarios y como familias. Uh-huh. Eso también tiene de particular la Piedad. No sé si alcanzaste a hacer un perfil precisamente de la identidad de estos empresarios, pero bueno, comentas que este asunto de la religión es un elemento en todo caso, y hay otros más que
que el perfil del empresario local se comporte, digamos, bajo ese sentido de identidad? Bueno, sí, son muy discretos, al menos las generaciones últimas, ¿no? Pero también suelen, pues, saludar mucho a la gente de La Piedad. Son muy religiosos, muy apegados a la religión católica. Y yo creo que eso también se ve muy reflejado en las instituciones que han formado. Esa presencia del catolicismo e incluso el incluso fundar como instituciones bajo esos preceptos y el digamos como moverse en ese, o sea, en ese esquema, en ese ámbito, es muy importante para ellos. Y cabe mencionar también, pues, para la gente que no es de La Piedad, que en La Piedad el catolicismo es muy fuerte, ¿no? La universidad, una de las universidades que fundan, la UNIVA, la Universidad del Valle de Temajac, Campus La Piedad, después esta cambió o le puso el mote de UNIVA, la Universidad Católica, ¿no? Para que quede muy claro. Sí, claro, porque fue fundada por sacerdotes, ¿no? Obispos. Y en la institución, pues, digamos como que se da como un acompañamiento adicional o es parte de la formación, la cuestión religiosa, ¿no? O sea, se celebran misas seguido, o por algunas ocasiones especiales, y de esas forman parte también los empresarios. Y de hecho, o sea, pues, siguen participando de manera muy activa, porque incluso hay un patronato formado por los empresarios en esta institución, ¿no? Con la cuestión de la otra universidad, que es federal, etcétera, sí hay, digamos, como esa presencia, pero las reglas del juego cambian totalmente, ¿no? Pero a lo que voy es que me parece muy relevante que tienen esa participación y esa presencia en muchas de las instituciones, y me parece que es decisivo también para el rumbo de estas instituciones, aunque sea una federal, por ejemplo, ¿no? Porque precisamente, pues, esta universidad federal, que es tecnológica, pues muchos de sus proyectos o de los proyectos que desarrollan los alumnos se desarrollan en las empresas de La Piedad. Entonces siempre hay un constante intercambio entre la institución educativa y la empresa. Y regularmente, pues sí, los alumnos a futuro se ven trabajando en esas empresas de aquí de La Piedad. Y bueno, con la Universidad del Valle de Atemajac, pues los vínculos son aún más estrechos, ¿no? Hay apoyo para intercambios, hay una participación mucho más activa de parte de ellos. Incluso, pues yo me imagino que deben de tener alguna agenda respecto al rumbo o a la toma de decisiones de la universidad, ¿no? Y fíjate que aunque están en la intención de ampliar sus negocios y, como dices, incursionar en el mercado inmobiliario, por ejemplo, o en el financiero y en otros rubros más, a la vez tampoco se interesan, me parece, por lo que está pasando en Guanajuato. Guanajuato viéndolo como un clúster automotriz, por ejemplo, y de otro tipo de tecnología, la aeronáutica, que ya está en el Bajío también. Y en algún momento se propuso en la administración, si no me equivoco, de Hugo Anaya, generar una plataforma logística para aprovechar precisamente esa ubicación muy cercana con el Bajío, con ese Bajío industrial que estamos comentando, y ese flujo comercial que se da entre el Bajío y Lázaro Cárdenas como puerto, y en medio está La Piedad, y se propuso esa plataforma logística, se puso la primera piedra, pero no hubo mayor interés de parte de los empresarios locales, como que también tienen mucho cuidado, digamos, en dónde van a poner sus inversiones, y al menos este sector industrial o de nueva industria, digamos, que está dando en Guanajuato, no les ha interesado. Incluso el gobernador de Guanajuato ya habla de mentefactura, y también tratan de innovar en sus conceptos en función de lo que están produciendo,
Y no, en La Piedad no estamos hablando de mentefactura, ni estamos hablando de industrias automotrices, ni siquiera de almacenes para todo este flujo comercial. Entonces estamos a un ladito, digamos, de este bajío industrial en esos términos, pero no como empresarios, como sector empresarial y como ciudad no nos involucramos con esa dinámica. Y yo creo que es también como parte de la influencia que tienen los empresarios, ¿no? O sea, yo creo que también tienen un factor muy decisivo, y no solo decisivo, sino yo creo que también en términos de que deben de ser los dueños de los terrenos para las posibles empresas que puedan venir a La Piedad. Y pues seguramente si no les gusta la idea, yo creo que no ponen esas facilidades, ¿no? Y yo creo que a lo mejor también eso nos habla de una organización territorial muy arraigada de los empresarios, que también han crecido tanto que pues tienen negocios internacionales, ¿no? Pero es interesante justamente ver esta dinámica, ¿no? Cómo no han recibido como estas influencias regionales y toda esta inercia del Bajío para La Piedad, ¿no? O sea, sigue mucho como ese fuerte de la agroindustria. La porcicultura vino muchísimo muy a menos, pero algo que sostenía la porcicultura, que era la producción agrícola, se mantiene muy fuerte y se siguió diversificando. Y es que también observando, vemos que los hijos de esas familias, que son hijos jóvenes, pues están saliendo, ahora están estudiando, o hace un tiempo que ya están estudiando en universidades de buen reconocimiento nacional e internacional. El TEC de Monterrey es uno, o la Ibero es otra, y podríamos comentar otros, o están directamente en el extranjero, regresan, pero no se involucran, volvemos al punto, no se involucran en esta dinámica de nueva industria, digamos, sino que siguen atendiendo los intereses empresariales de las familias. Y esas son, no sé si el término vale, pero muy locales en función de esto que estás comentando. Sí, o han encontrado como el punto de diversificación que les ha resultado, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa que inició siendo porcícola, luego fue muy fuerte en semillas y ahorita tiene productos para mascotas que yo he visto en Ciudad de México, ¿no? Que yo he dicho, esta marca es de La Piedad, ¿no? La produce La Piedad. Y es muy interesante porque eso ya es de las nuevas generaciones, de los nietos de los empresarios que iniciaron, que tienen mi edad, ¿no? Entonces, no mueven, digamos, como el dedo del renglón, como que no hay como una gran transformación o de decir ahora vamos como a invertir de manera muy marcada en otra cosa, ¿no? Sino que hay un sentido innovador ahí que tiene que ver, yo creo que también con esta preparación muy distinta. Oye, tratando de marcar la temporalidad que tienen estos empresarios o la vida económica de La Piedad, si me dices que esa generación de jóvenes o de hijos de estas familias tienen tu edad, entonces estamos hablando, pienso yo, que es un sector empresarial joven, digamos, hablando para la historia de La Piedad. Si estamos pensando que están los nietos, los hijos y los abuelos, es que son solo 3 generaciones. Estarías hablando de 3 generaciones y entonces estamos hablando de una vida económica fuerte, importante, de relativa juventud, hablando de la ciudad, hablando como una ciudad que ya lleva sus muchos años, muchas décadas fundada. Digamos, en el momento en que despuntó económicamente, es joven, digamos, ¿no? Y entonces supongo yo que esas empresas de las que nos hablas también son relativamente jóvenes, esas empresas exportadoras al mundo o exportadoras a, como dices, otras ciudades del país, es muy joven, digamos, la vida económica de La Piedad, entonces la considero yo muy joven. No son los tataranietos encargándose, sino que me dices que son los nietos. Sí, los nietos han de tener entre 40 años.
30, Ujú. entre 30 y 40 años. Pensando que es una edad madura ya para hacerse cargo de las empresas. Sí, Ujú. sí. O sea, hasta lo que sé. Porque alguien de 20 años va a decir, ya está viejo el de 40, ¿no? Pero encargados de la empresa, entonces se vuelve joven, digamos. Sí, sí, y que ya tienen como un poder importante en la toma de decisiones, Ujú. porque, bueno, pues yo creo que solo uno o dos Ujú. de esos empresarios que iniciaron viven, pero eran muy jóvenes cuando inició la porcicultura, pero Ujú. hay familias mucho más antiguas las que se dedican como al sector automotriz, comercial, etcétera, Ujú. que iniciaron un poco más antes, ¿no? Principios del siglo pasado. Ajá. Esas pues ya los nietos son más grandes. Pero de estas familias que empezaron con la porcicultura, Ujú. sí, los nietos han de tener unos 30 años y ya toman decisiones importantes en las empresas. Entonces sí, si lo pensamos, podemos decir que de los años 50 en adelante empezó a haber como ese despunte de las empresas. Poniendo como contexto esos años 40 que dices, estamos pensando la época de la Segunda Guerra Mundial. Si algo podemos ver también es que México antes de la Segunda Guerra Mundial era propiamente rural. Y nos benefició la Segunda Guerra Mundial porque Estados Unidos entra en esta dinámica de guerra y necesita abastecerse de insumos, y quién se los da a México, por ejemplo, ¿no? Y entonces México refuerza su industrialización y refuerza su vida urbana, digamos. Entonces se vuelve un país industrial, digamos, en los años a partir de la posguerra. Y entonces cuando podemos marcar precisamente eso, ese crecimiento, esa urbanización y esa industrialización de la ciudad, de La Piedad, a partir de los años 40, justo cuando este asunto de la posguerra. Sí, claro. Entonces, si reunimos como varios factores, podemos darnos cuenta de que sí, efectivamente los empresarios fueron visionarios, pero hubo una serie de circunstancias que favorecieron el crecimiento de esas empresas, ¿no? O de esos negocios que ahorita son empresas, ¿no? O grupos empresariales. Uh-huh. Interesante todo esto. Y poniendo también en contexto este asunto histórico de la ciudad, de los contextos, de la coyuntura que puede dar el contexto nacional e internacional. Y en ese sentido, pues también remarco, digamos, voy a enfatizar en que en estos momentos México vive una coyuntura y el Bajío una coyuntura especial, que me llama la atención que las nuevas generaciones de esos empresarios, de esos hijos de empresarios, no se interesan por lo que está pasando en Guanajuato. Nada más imagínate estar siendo proveedores de esta industria aeronáutica, digamos, que está en el Bajío, o industrial de autopartes. Quizá lo veamos en las futuras generaciones con los hijos de estos nuevos empresarios que dices de 30, de 40 años, pero por ahora no, por ahora quieren estar en lo que la familia ha hecho, y eso no tiene que ver con lo que está haciendo el Bajío. Bueno, quizá habría como un área de oportunidad, porque es muy, es también bueno, hasta ahorita me le he pasado hablando de porcicultores, pero hay otra de las familias importantes que se dedicó al sector metalmecánico, que también han crecido muchísimo, que tienen un gran ingenio, y que sí, también es sorprendente, a lo mejor porque no, o a lo mejor yo no estoy enterada, ¿verdad? Pero porque no han entrado en esta dinámica de Guanajuato, pero lo tienen todo, ¿no? Para hacerlo, porque pues fabrican turbinas para aviones, y también fabrican insumos agrícolas, tractores, etcétera, ¿no? Todos esos equipos aquí para el Bajío, y es una empresa fuerte, es una empresa grande, que de alguna manera, si tú lo piensas, dices, bueno, también se adaptó como a las necesidades regionales, aunque su mercado esté en otro lado, ¿no? Muy distinto a
a las otras dinámicas del resto de los empresarios. Uh-huh. Ahora yo hablo de un asunto regional y pongo el Bajío por delante, pero hay otra dinámica regional que tú también has estado estudiando con ellos. Dices que sí están involucrados con el Bajío, un Bajío agroindustrial, no ese Bajío que estoy comentando, sino el tradicional Bajío agroindustrial. De México, ajá. Y también se involucran regionalmente, me parece, y es pregunta más bien, con otros municipios, Numaral, Churincio, Yurécuaro, es pregunta más bien. Pues sí, o sea, se involucran hasta donde yo sé, o sea, como de manera fuerte, con Degollado, uh-huh. Sí, Numarán, Yurécuaro, que yo sepa, no. Yurécuaro es distinto porque también tienen una empresa, o sea, tienen como pues un boom ahorita con la siembra de hortalizas, uh-huh. para exportación, pero sí son como procesos aparte. No sé si también estén involucrados en eso, porque la verdad es que sí se han diversificado mucho y han crecido un montón, pero sí, digamos, como que aprovechan incluso pues esta ubicación estratégica de La Piedad, que es un centro urbano importante, pero que mantiene cercanía con otras poblaciones de otros estados que se regulan de manera distinta, uh-huh. y que digamos que conforme conviene al negocio, uh-huh. Hacen uso de estas regulaciones, ¿no? Que resultan favorables para sus empresas. Uh-huh. Y creo que Guanajuato ha sido crucial en ese sentido. Uh-huh. Y volviendo a la pregunta, al asunto de lo localistas que pueden ser estos empresarios, asumo que están asociados con la Coparmex, por ejemplo, o con la ¿cómo se llama esta? Con Canaco o con las cámaras estas nacionales, digamos, ¿no? Pero supongo que su fuerza está en las asociaciones locales que también han desarrollado. Sí participan de estas figuras nacionales importantes, pero yo creo que el impulso está en las instituciones que ellos han formado, uh-huh. como en esas alianzas, en las empresas en común que tienen. Y hay unas empresas que son muy grandes que tienen en común, por ejemplo, hay unos laboratorios veterinarios, uh-huh. que es una empresa que ha crecido muchísimo, que ha mejorado o que ha implementado procesos de calidad que son como ejemplares a nivel nacional, uh-huh. y en la que participan casi todas las familias empresariales. Uh-huh. Pero hay también negocios más pequeños como gasolineras, otro tipo de servicios pequeños en los que están asociados, e instituciones como la que ya decía, instituciones educativas, inmobiliarias, y hace tiempo, pero no sé qué sucedió, se formó como un centro de innovación, ¿te acuerdas? Uh-huh. En el que participaban la mayoría, y la idea era como generar nuevas ideas, uh-huh. muy de la mano con el Ayuntamiento de La Piedad, con la Dirección de Promoción Económica. No sé qué rumbo tomó ese proyecto, uh-huh. pero yo creo que sí son como ese tipo de ejemplos como en los que ellos tienen como más injerencia, ¿no? Entonces es como muy interesante, porque ellos tienen como un comportamiento muy endógeno. Uh-huh. Por supuesto que responden a necesidades del exterior, de la propia dinámica del mercado, pero su manera de responder es endógena. Uh-huh. Y esto es interesante porque nos habla de una organización dentro del territorio muy, muy de largo plazo. Sí, yo creo que podría ser localista, uh-huh. y habría que preguntarnos, ¿no? O sea, si ese tipo de organización se mantiene a lo largo del tiempo, uh-huh. sobre todo con todas las tendencias del mercado ahora, ¿no? Que tienden como hacia la flexibilización, a atomizar como las empresas,
etcétera, ¿no? Atomizar los procesos. Entonces, yo creo que ellos le han sacado como partido a eso, pero desde una visión muy endógena. Uh-huh. Sí, estamos hablando de los grandes empresarios porque alguien podrá decir que ya están dedicando a la inteligencia artificial, por ejemplo, que hay por ahí una empresa dedicada a eso. O habrá otras empresas u otros rubros, digamos, a los que también está dedicando La Piedad, pero los grandes empresarios están más bien en ese otro rubro. Entonces, ya a maneras de conclusiones, porque nos quedan 5 minutos, Brenda, algunas generalidades que puedas decir de este sector de empresarial, de élites empresariales en esta ciudad. Una que son un sector discreto, dices, otro que son católicos, que se mueven o se manejan por una religión, preferentemente católica, y en función de eso son sus obras, digamos, como esta creación de universidades, también de ese perfil, digamos, o bueno, una escuela preparatoria también, que abiertamente católica, en la cual estudian muchos de sus jóvenes, de sus hijos, pero no solo ellos, sino muchas personas de esta ciudad, y bueno, que son localistas. Esa sería una conclusión también, que son de comportamiento económico localista. Sí, y yo creo que también ahí sería como interesante establecer algunos matices en cuanto a lo localista, ¿no? Uh-huh. Porque me parece que las generaciones anteriores de empresarios tenían como este sentido de que La Piedad se desarrollara. Uh-huh. Yo creo que las generaciones que están ahorita al mando, ese no es su interés. Uh-huh. Su interés es que sigan creciendo sus empresas. Uh-huh. Pero yo no creo tanto como que tengan como esta idea de progreso de la ciudad, etcétera, que las generaciones anteriores sí tenían, ¿no? Y que se ve como muy marcado en sus discursos. Uh-huh. Entonces es interesante porque es un sentido localista, pero muy empresarial. Uh-huh. Y sí, por supuesto, ¿no? Hay vías que han desarrollado, etcétera, pero que logísticamente a ellos les resultan muy, muy factibles. Porque definitivamente si la ciudad o la infraestructura no va dando para más, bueno, pues ellos toman acción sobre eso y lo resuelven. Uh-huh. Pero me parece que a lo mejor cuando se ha hablado de algunos otros proyectos como alternativos para mejorar la funcionalidad de la ciudad o de algunas otras iniciativas, yo veo que la participación de ellos o que su interés no se manifiesta mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que sí habría como que matizar esa situación. No puedo hablar por ellos porque sería injusto, uh-huh. Pero lo que hemos visto en esta tendencia es eso, ¿no? Tan así, o sea que ahorita no hay empresarios participando en la política. Uh-huh. Sí participan, pero como de manera velada, ¿no? Uh-huh. Sí toman decisiones, pero no son a la luz de la gente. Uh-huh. Entonces, digamos como que esa cohesión frente a los demás actores sociales de La Piedad no está clara. Uh-huh. Porque actualmente, pues, tú eres una parte o una pieza muy importante de estas iniciativas locales como el Observatorio Ciudadano, que tratan de resolver estas problemáticas que se van presentando en el municipio y que has participado de manera muy activa impulsando un montón de proyectos. Pues yo creo que nos podemos dar cuenta de que a lo mejor su participación es intermitente, ¿no? O muy puntual. Uh-huh. Y no la podemos medir tanto a largo plazo. Uh-huh. Entonces yo creo que eso también es importante, porque a lo mejor como ciudadanos, si nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el papel de los empresarios actualmente? Uh-huh. Pues no se ve tan claro esa participación, ¿no? O ese interés. Sí. Bueno, nos queda un minuto, pero me haces pensar en el caso de León, por ejemplo, cuando un empresario
en finales de los 90 dijo, vamos a transformar la cara de León y la vamos a convertir a otra cosa. Y son los empresarios los que se hacen cargo. Bueno, eso desde hace tiempo, desde finales de los años 80, que empezaron a hacerse cargo, como dices, como en La Piedad, también de la presidencia municipal, después del gobierno del estado, los propios empresarios a través de sus asociaciones o directamente participando en esos cargos públicos, y entonces les fue más o menos sencillo que eso que proponían se convirtiera en proyectos estratégicos, y fundaron el Poliforum y fundaron el Parque Metropolitano y volvieron a la ciudad un centro de negocios, de turismo para negocios. Quizás hace falta entonces esa visión de estos empresarios en La Piedad. Quizá ya no entonces la primera generación que comentas, sino las nuevas generaciones que están en estos momentos liderando sus empresas o las que vengan. Y ojalá que lo veamos, digamos, para bien de esta ciudad. Sí, claro, o sea que yo creo que es importante que no se pierda como ese vínculo y esa visión con el territorio. Finalmente sus empresas han nacido y han crecido aquí. Entonces, pues sí, yo creo que es importante pues tener en cuenta este respaldo institucional que representan los empresarios. Y lo otro es que también como ciudadanos, a lo mejor conociendo esta historia de organización, podamos también ser un poco más participativos y más activos de lo que se está haciendo ahora. Brenda, pues gracias por habernos acompañado. Siempre es un gusto tenerte como amiga, y desde luego es un gusto que nos acompañes para presentarnos lo que estudias, lo que estás abordando como objeto de estudio, y pues te estaremos esperando para la próxima. Este programa quizás sea el penúltimo, ya casi nos vamos de vacaciones, quizá nos quedan 2 programas y estaremos tomando vacaciones, así que te agradezco especialmente que hayas estado por acá. No, pues gracias por la invitación y yo encantada de platicar de estos temas. Bueno, y amigos, gracias por nos acompañarnos desde donde están, a través de Código Libre. Gracias a Felipe, a Gerardo, a Jaime, que siempre hacen un gran esfuerzo para que podamos transmitir lo que estamos compartiendo. Gracias y nos vemos la próxima. Código Libre.